Bueno, muchas gracias de nuevo. Me presento un poco, soy ingeniero agrónomo. Salí el 2015 de la Universidad de Chile. Hace muchos años trabajando con productores y partí muy de la base de trabajar con diseño de riego y con cosas que tenían que ver con instalar el fierro, como se dice hoy día. La parte hidráulica, la ingeniería, drenaje y todas esas cosas. Y de a poco se fue transformando en este proceso, ¿cierto? De que muchos productores empezaban a tener paquetes tecnológicos gigantes, empezó a llegar mucha tecnología al país, hay mucho hardware hoy día en el país, bueno, y empezó a pasar de que nuestros productores o los que íbamos teniendo cerca del entorno empezaron a verse un poco cojos, por decirlo de alguna forma, con respecto al nivel que ya empezaba a existir de tecnología y a procesar información, ¿ya? Hoy día, para contarle un poco de Gota, lleva 5 años, como les decía, muy fuerte acá en el Maule, con dos grandes áreas, que una está asociada a la telemetría, que tiene que ver con integrar tecnología y con la parte de soporte de tecnología, hardware en específico, y en la parte de manejo de riego, nosotros fuimos mutando de ser asesores a hoy día haber creado un software de manejo de riego integral, ¿cierto? Que puede procesar información y nos reemplaza a nosotros como tomadores de decisiones, ¿ya? Y aquí pongo esta primera imagen que me encanta, que los chicos de desarrollo la crearon con inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Si ustedes se fijan, hoy día este es el típico prototipo de campo que hoy día es la mente de los jóvenes, ¿cierto? Y de lo que pensamos los que andamos desarrollando tecnología, es lo que nos pensamos que sucede en el campo. Algo muy artificial, muchos datos, si ustedes se fijan, ¿cierto? Sensores por acá, sensores por allá, las casetas prácticamente se manejan solas, que son realidades, ¿cierto? Pero también yo diría que hoy día la realidad es un poco distinta. Y pongo una imagen de una foto de esta semana, es un campo de San Fernando en este caso, y fíjense que de repente la realidad y cierto y lo que podemos llegar a hacer hoy día en tecnología es una brecha bastante gigante. Pasa de que hoy día los campos no están preparados eficientemente en cuanto a su tecnología, por eso en una parte nosotros nos dedicamos a ayudarlo a ordenar este asunto que ven ahí ustedes a mano izquierda y llevarlo a esta imagen, ¿cierto?, tan utópica, en donde los datos están fluyendo de un lado a otro y poder manejar las cosas cada vez más automáticas y cada vez más simples también, ¿ya? Yo diría que ha sido el gran desafío, entendiendo que también hay otras consecuencias de estas mejoras que están pasando, porque hoy día, lamentablemente, cada vez hay menos gente en el campo, cada vez hay menos gente especializada en el tema de riego. Eh, Lamentablemente hay muy poca información con respecto a las tecnologías, ¿cierto?, en cómo soportar esto y mantenerlo en el tiempo, y la transición tecnológica en sí es bastante dura. Hablemos del costo de energía, hablemos de cómo está la competencia en cuanto a la productividad y mil factores, los costos asociados a todo esto que tiene que ver con el riego y la fertilización, ¿ya? Y a eso se le suma algo importante. Por dónde nació un poco María es porque partió de productores que empezaron a tener datos, toda esta tecnología insertada en los campos y empezaron a llenarse de información. Se llenan de información y lamentablemente no hay humano que sea capaz hoy día de procesar tanta información y rápido, ¿ya? Y fíjense que toda la información que pasa del campo, la imagen bonita que veíamos antes, es esto. Pasa a ser pura entrada y salida de información, o sea, y eso pasa hoy día, kilos de cosecha, metros cúbicos de agua, kilos de fertilizante, unidades de nitrógeno, lo que sea, ¿cierto? Hoy día entra como dato y obliga en este caso a los ingenieros agrónomos, a los administradores, a los encargados de huertos, dueños de campo, a procesar información que se vuelve cada vez más grande. Y lamentablemente el tiempo no alcanza. Entonces, María y un poco Gota ahí empezó a ayudar a los productores a guiar, ¿cierto?, cómo usar esta información y hacerlo un poco más simple, ¿ya? ¿Qué hicimos? Al final transformamos un modelo de trabajo, ¿cierto?, en donde íbamos dándole herramientas a los productores y les vamos entregando ciertas habilidades para que ellos puedan tomar mejores decisiones, pero en este caso con una herramienta base que es un software que calcula cuándo y cuánto regar, ¿ya? Y todo un paso a paso, ¿cierto? En este caso, que va con tener la información, poder capturar estos datos, procesarlos, ¿cierto? Que ahí vamos a ver un poco cómo funciona,
que puedan ustedes decidir, ¿cierto?, cuál es la mejor estrategia y que esto automáticamente se envíe a las casetas y se ejecute, ¿ya? Y que los sistemas además tengan cierto automatismo y que en este caso se vayan funcionando o autogestionando, ¿ya? Con un nivel de soporte, con todo un proceso detrás, porque toda esta transición tecnológica entendamos que es como aprender a usar el WhatsApp. Hoy día los paquetes tecnológicos de automatismo de riego o el cálculo de riego, ¿cierto?, van tan rápido que de repente se nos descuelga un poco el productor. Entonces lo vamos llevando continuamente soportado en este proceso. ¿Qué es lo que hace un poco María? Hace finalmente un poco de manejo de riego, ¿cierto? Basado en la parte suelo, en la parte clima, en la parte hidráulica. Y lo vamos a ir viendo un poco que va integrando información, ¿cierto? De los caudalímetros, de las plantas, de las estaciones meteorológicas, de sensores, ¿cierto? Que pueden ir asociados al suelo. Y va a agarrar toda esta información, que son las cosas que veíamos antes, y las va a ir masticando para poder tomar decisiones mejor. Entre más datos tengamos, más fina o más acertada va a ser la decisión en este caso, ¿ya? Fíjense que una parte importante que lo que hablamos es tener tecnología en la caseta o en los equipos de bombeo, ¿cierto? Que van a permitir en este caso controlar el sistema hidráulico y tomar decisiones, ¿cierto? Con un dato hoy día. Ya sea que el caudalímetro me diga cuántos metros cúbicos entraron o que la estación meteorológica me diga a través de un modelo de demanda de clima cuánta agua perdió la planta, ¿ya? Sensores de suelo y un montón de herramientas, ¿cierto?, que se tienen que ir conectando. Y hoy día nosotros somos integradores, por ejemplo, de Drop Control, ¿cierto?, de Wacecon, y lo que hacemos es ayudarlo en esa primera etapa y a hacer la transición. Pero después de eso nos empieza el proceso de cálculo. O sea, una estación meteorológica lo que hace es entregar un cálculo de demanda, ¿cierto?, y nos va a ir diciendo cómo se va a ir comportando en este caso según los vigores, según la cantidad de carga frutal, según cómo se mueva la savia dentro de la planta incluso. Nos va a ir diciendo cómo la planta transpira en este proceso, ¿cierto? Y cuánta agua va perdiendo. Esa es una parte importante del componente y nosotros vamos a ir viendo este comportamiento a través de la temporada, ¿cierto? Y eso nos va a permitir, por una parte, ver cuánta agua sale del sistema. Por otra parte, ¿cierto?, que esto es súper conocido para la parte agronómica, los coeficientes de cultivo. Hoy día hay modelos, muchos modelos, o sea, de hecho el CITRA, la Universidad de Talca, tiene un modelo para hacer eso, para Nogales. Nosotros hemos ido modelando allá, ¿no es cierto? Y hay un montón de bibliografía para poder modelar y el uso de NDI y otras herramientas permiten que nosotros vayamos colocando con unas curvas bien suaves, ¿cierto?, cómo se debería ir comportando la demanda dependiendo del estado fenológico del cultivo y cuánta agua deberíamos reponer en el proceso. Una parte importante, saber cuánta agua retiene el suelo. Aquí es un tema de estanque y lo vamos a ir viendo un poco, porque como base ustedes deberían saber qué estanque es como tener en este caso el vehículo, si hace 100 litros o hace 50, ¿cierto? Y es para poder saber cuánta agua es capaz de soportar el sistema. Y los umbrales de riego, porque aquí definimos un poco la estrategia, ¿cierto?, de lo que va a ir asociado un poco a cuándo reponer más frecuente o menos frecuente y cuánto nivel de estrés puede tolerar una planta en un proceso de un estado fenológico en específico o eventualmente si nosotros podemos holgarnos o no, ¿ya? Y es un poco de estrategia. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente con toda esa información que veíamos antes, nosotros podemos generar un balance hídrico y yo saber cuánta agua en mi estanque, ¿cierto?, yo puedo en este caso almacenar y cuánta mi planta en este caso es capaz de tolerar, de perder, para que yo pueda volver a reponer con un riego. Y ahí están un poco las entradas y salidas que hablamos. O sea, yo entro, ¿cierto?, a través de precipitaciones o riego, agua, y va a salir a través de la transpiración de la planta o la evaporación del suelo, van a ir saliendo en este caso pérdidas que van a ir asociadas al sistema. Y ahí, ¿qué es lo que hace María? Finalmente agarra toda esta información, ¿cierto?, en segundos, y ese es el beneficio, porque esto, créanos que a nosotros nos tocó pasar por esa rueda del Excel, de calcular con la formulita, y que se nos quedara pegado, que se nos perdiera el Excel bendito de repente. Que lo que hicimos fue hacer un software que procesara toda esta información en tiempo real, capturara la información de la estación meteorológica, capturara la información a través de las plataformas de riego como Drop Control, y agarrara todos estos datos y todo el procesamiento lo hiciera en segundos, ¿ya? Y lo va haciendo de manera diaria, ¿cierto? Y lo va tomando para poder tomar decisiones. ¿Cuáles son los resultados que nosotros buscamos tener de esto?
que finalmente ese balance hídrico que íbamos teniendo, ¿cierto?, de nuestro estanque, va reflejado en estos gráficos. Yo tengo la realidad de cómo se comporta la lluvia, aquí está mi estanque, que esto es capacidad de campo, y acá abajo van mis umbrales de riego, y me va a ir diciendo cómo se comporta mi estanque en subida y bajada, como si fuera un, ¿cierto?, en este caso un estanque, un vehículo, y me va a ir diciendo cada vez que yo toque una línea de gestión, en este caso para poder retornar con un riego, me va a decir cuándo tengo que regar y cuánto tengo que regar. Con una línea que tiene que ver con los reales hacia atrás y con esto amarillo que ustedes ven hacia adelante, puedo simular toda una temporada, incluso si tengo la zona climática bien caracterizada. Entonces, prácticamente yo a través de este modelo puedo agarrar información de una zona, de un frutal, de unos objetivos productivos y saber cuántos riegos van a haber, cuánto tengo que aplicar en cada riego, ¿cierto? Y cada cuánto. Cada vez que yo le voy pidiendo simulaciones más cortas a este proceso, más específico es, porque ocupa una herramienta de inteligencia artificial que va asociando la parte climática y te va haciendo cada vez más preciso el sistema, ¿ya? Y te va a ir diciendo cada vez cómo uno debería ir comportando, ¿cierto? En este caso, los componentes de cuánta agua debo aplicar para hacerlo más eficiente, sin perder ni una gota. Te entrega un PDF, ¿cierto? Que esto es lo normal que ocurre. Yo le entrego una pauta de trabajo al encargado de la caseta, le dice cuánto regar, ¿cierto? 14 horas, tantos milímetros, tal día. Pero hoy día la tecnología va un poco más allá. ¿Por qué? Porque el software hoy día conversa de vuelta con los sistemas de las casetas y le va a entregar la información directamente al software de la caseta y le va a decir, riega a tal hora, tal día. Y prácticamente no estamos saltando tiempos entre decisión, operación de poder programar en alguna plataforma de riego algún programa, ¿cierto? Y en este caso lo hace directamente el software. O sea, le envía directamente por API, que se llama, ¿cierto?, la información, la carga en el sistema y el equipo de riego lo único que va a tener que hacer en este caso es ser autorizado para que se ejecute, ¿ya? Y aquí el usuario viene y dice, ok, estoy de acuerdo con esto, porque entiendo que la frecuencia es tanto, entiendo que los tiempos de riego están ok, y mi planta se ve bien, vamos, y apruebo esto, lo autorizo. Y se van a ir generando de manera automática. Entonces, prácticamente, lo que tiene que ver con decisiones, lo que tiene que ver con administrar hoy día el recurso hídrico, lo hemos simplificado en una vuelta en donde el mastique, ¿cierto?, lo hace María, y todo después se va enviando directamente a los mismos equipos de riego y se van gestionando, en este caso, las aplicaciones de agua, ¿ya? ¿Qué consecuencia hay de esto? ¿Ya? Y aquí un poco las métricas que uno va teniendo de cola, es que finalmente tú empiezas a ahorrar agua, empiezas a ahorrar energía, empiezas a ahorrar fertilizante, ¿cierto?, de la mano y tiempo. ¿Por qué? Porque hoy día programar un campo que tenga 490 hectáreas, que probablemente son 60 sectores de riego, debe tomar entre 1 o 2 días a la semana. Y esto, en el ejercicio del software, son 20 minutos, probablemente entre que tú revisaste las decisiones que el software está tomando y que autorizas cosas, o que le quieras cargar fertilizaciones, y ahí son otras cosas más, ¿ya? Pero en este caso, les muestro un poco el ejemplo de un parámetro que para nosotros es clave, medir cuánta agua se consume por cada kilo de fruta producida, ¿ya? Y este es el caso de un nogal, por ejemplo. Ustedes pueden ver que aquí el nogalero va a tener 800 litros por cada kilo de nuez producida, siendo que el promedio nacional son 1.600 y algo, ¿ya? Entonces prácticamente nos estamos gastando la mitad de agua por cada kilo producido y eso se transforma en la mitad de energía, en la mitad de uso de recursos hídricos, y lo que voy haciendo es hacer más eficiente el sistema. Normalmente ese productor, para producir estos 7.700 kilos que produce este campo, necesita 12.800 cubos en promedio, ¿ya? Y este campo normalmente sale entre 6.300 y 6.500 cubos, metros cúbicos de agua. El ahorro es fuerte. Entonces, nosotros normalmente hablamos que siempre tiende a ser entre un 30% en los primeros ajustes y ya cuando un campo, la desviación es muy fuerte, hay muchos problemas hidráulicos y operativos, puede ser incluso más, ¿ya? Por eficiencia, por temas de, por ejemplo, corregir correctamente dónde está ubicada la estación meteorológica, detallitos, pequeñas cosas que van a ir sumando al proceso, ¿ya? Entonces el software nos va a entregar ahí las métricas que me permiten comparar al nogal que está puesto en pelarco
con el nogalero que está puesto en Chillán o el que está puesto en Valencia, en España. Ese parámetro de huella hídrica ya lo hace comparable y competitivo también en el mercado para poder usarlo como herramienta de evaluación, ¿ya? Y lo más común también, saber cuánta agua repuse con respecto a mi demanda en la temporada y cada uno de los sectores cómo se fueron comportando en los milímetros aplicados, ¿ya? Con coeficiente de reposición, que en este caso es como poder evaluar tu coeficiente de cultivo de manera real, ¿ya? Esto un poco para poder englobar lo que hacemos a grandes rasgos. Realmente nosotros hemos visto cómo los productores hoy día van necesitando herramientas para poder ir evolucionando y los vamos acompañando un poco en el proceso para que vayan teniendo estas herramientas cada vez más a la mano, pero de manera soportada, ¿ya? Yo creo que eso es importante, no quitarle la mira. Hay mucha tecnología afuera, nosotros nos preocupamos de filtrar un poco la tecnología y de que esa parte inicial, que es filtrar, nos permita ayudarlos a ustedes, ¿cierto?, a los productores, a tomar mejores decisiones con inversiones bien pensadas y en este caso retornándolo lo antes posible.